qué bueno verlos a todos. Este tema, hermano, se deriva de este estudio de la serie de la primera epístola de Pedro. Y quiero que nos identifiquemos todos los que somos creyentes con este tema, de la manera en que podamos aplicarlo a nuestra vida para identificar si en alguna circunstancia nosotros estamos fallando, pues acudir al Señor y pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos permita vencer nuestras debilidades, que nos permita actuar como a Él le place que los creyentes actuemos. Así que les pido encarecidamente que pongan atención a lo que la Biblia nos dice respecto a este tema del testimonio del creyente y de la influencia que nosotros ejercemos sobre los demás. Vamos a comenzar orando al Señor. ¿Qué dicen? Me acompañan orando para que el Señor nos oriente, ¿verdad? Padre, venimos a ti, reconociendo tu amor y tu misericordia, reconociendo, Señor, que somos seres imperfectos que tú has traído a tus pies para que podamos encontrar la salvación por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos en la iglesia, porque nos permites exponernos a tu palabra. Tenemos libertad, Señor, de escudriñar las Escrituras sin que nadie nos lo impida. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones. Todos los que estamos acá somos imperfectos y necesitamos, Señor, de tu auxilio urgente para que podamos crecer conforme a tu voluntad y ser testimonio correcto para todas esas personas que van a venir acá a nuestra iglesia y van a encontrar acá la luz de tu palabra y el amor por medio de la obra del Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ubiquémonos, hermanos, en la primera epístola de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 12. Ese va a ser nuestro texto clave hoy. Versículo 12, capítulo 2, primera epístola de Pedro. ¿Lo tienen ya, hermanos? Amén. ¿Me acompañan a leerlo? ¿Sí? Leamos, pues. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No los escucho. Leamos otra vez. Hoy sí. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como ven, hermanos, acá el apóstol Pedro está haciendo un enfoque en cuanto a la manera de vivir del creyente, ¿verdad? En cuanto a esa buena manera de vivir que debería de practicar todo el que es creyente. ¿Por qué? Porque ahí el apóstol lo aclara, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros enarbolamos la bandera del cristianismo, decimos que somos creyentes y salimos a la calle y seguimos diciendo, identificados con la bandera y con la camiseta del evangelio, las personas nos miran. Nuestras familias son las personas más cercanas, nos miran. Nuestros compañeros de trabajo nos miran. Los compañeros de la universidad o del colegio, en el caso de los jóvenes, los están viendo. Y el apóstol recomienda aquí que hay que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Hablemos de esa palabra testimonio, porque el tema de hoy es el correcto testimonio del creyente. Bueno, cuando hablamos de testimonio lo podemos aplicar a varias situaciones, ¿verdad? En determinado caso,
frente a un tribunal, hay personas que acuden a dar testimonio sobre alguna situación. Cuando dicen, cuando llegan ahí al tribunal y viene el fiscal o un abogado y le dice, bueno, cuénteme, ¿qué hizo usted en tal fecha, a tal hora? Yo hice tal cosa. ¿Usted vio a esta persona cometer el delito por el que se le está acusando? Eso es dar un testimonio, dar fe de otro y dar fe de una circunstancia. Pero también hay un testimonio en el que nosotros damos fe de nosotros mismos. Y ese es el testimonio cristiano. Es cuando redireccionamos ese enfoque que ya no está en terceros y ahora está aplicado a nuestras propias vidas. Entonces, ese es el testimonio cristiano, cuando realmente enfocamos el juicio a nosotros mismos. Y no le estoy diciendo que salga y juzgue a todos los que dicen que son cristianos o que juzgue aquí a todos los hermanos de la iglesia, no. Le estoy diciendo hoy, juzgue sus propias obras, júzguese usted mismo. Tenemos capacidad de hacerlo, porque los demás pueden vernos y nos conocen hasta donde nosotros permitimos que nos conozcan. Pero realmente hay alguien a quien nosotros no podemos engañar y ese es Dios. A Dios nadie lo puede engañar. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces quisiéramos. ¿Cuántas veces quisiéramos engañarnos? ¿Cuántas veces vivimos autoengañándonos y poniéndonos excusas? Pero al final caemos en la realidad. Y esa realidad nos permite vernos en un espejo y decir, estoy fallando en esta área de mi vida. Y eso es lo que quiero que nosotros analicemos hoy, porque el apóstol Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Cuando al Señor Jesucristo se le acercó un joven y le dijo, maestro bueno, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. Y el apóstol Pedro está diciendo acá que mantengamos buena nuestra manera de vivir. Si bueno solo es Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Y el mismo apóstol Pedro, en esta primera epístola, en el primer capítulo, hace alusión a lo que se dijo en el Antiguo Testamento respecto a la responsabilidad que nosotros tenemos de buscar la santidad. Entonces, hermanos, el testimonio cristiano es, en este momento lo vamos a aplicar de esta forma, hacer un autoanálisis. ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿Realmente estamos actuando como cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Estamos actuando como cristianos en nuestro hogar o en un lugar público? Bueno, le invito entonces a que haga un autoanálisis y en base a lo que la Biblia nos arroja, usted pueda determinar en qué está flaqueando, en qué estamos flaqueando. Aquí nadie es perfecto y podamos ir al trono de la gracia porque tenemos esa bendición. Usted sabía, hermano, que en este momento usted puede dirigirse directamente a Dios y puede pedirle por cualquier situación. Y Dios en su soberana voluntad, Él le puede contestar y le puede responder en base a esa petición que usted está anhelando, a ese ruego, a esa súplica. Por lo tanto, entonces, hermanos, el testimonio cristiano es la evidencia observable del comportamiento de un creyente que se proyecta ante otros, tanto creyentes como inconversos. Analicemos lo que la Biblia dice respecto a eso y veamos el contexto del cual venimos. Estamos, recuerden, en la primera epístola del apóstol Pedro y ahora estamos en el capítulo 2. Hemos podido percibir
la clara intención del apóstol Pedro de inculcar en los creyentes una identidad acorde a su nueva circunstancia. ¿Y dónde podemos evidenciar eso? ¿Cuál es la nueva circunstancia del creyente? Es un nacido de nuevo, es un hijo de Dios, es alguien que ahora tiene que comportarse en base a que es una nueva criatura. Todo eso lo hemos venido viendo desde que comenzamos el capítulo 1 de la epístola de Pedro. Pero veamos algunas menciones que hace Pedro respecto a estos temas en los versículos previos a este versículo 12. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2, él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y las detracciones, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las detracciones, perdón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Ese cambio de actitud que debe existir en la vida de un creyente. Cuando hablamos de toda malicia, hablamos de toda esa vieja forma de vivir en la que a las cosas les buscábamos doble sentido, le buscábamos salir ventajosos aunque no nos lo mereciéramos. El engaño igual, cuando mentíamos descaradamente, cuando actuábamos en contra de lo que Dios recomienda. La hipocresía, cuando por un lado teníamos una cara, pero a la vuelta teníamos otra. Todo eso el Señor lo conoce. Para el Señor no es nada nuevo todo ese tipo de comportamiento del ser humano. El Señor conoce esas luchas que nosotros enfrentamos, las envidias, el hecho de no poder ver, como dicen popularmente, ojos bonitos en cara ajena, el hecho de no poder alegrarnos con los triunfos de los demás. Todo eso el Señor lo recomienda que lo desechemos. Y cuando habla de desechar, hermanos, pues la palabra es clara. Desechar es tomar algo y tirarlo lejos, tirarlo a la basura, deshacernos de ello y no volver a recogerlo. Cuando usted bota algo en la basura, no regresa a recogerlo. Pues esa es la idea con la que el Señor mandó a Pedro que se expresara a estos creyentes que estaban recibiendo la epístola, pero también a todos nosotros, porque para todos nosotros aplica esta literatura que está plasmada acá, que es la santa palabra de Dios. Seguimos viendo entonces el contexto de este versículo 12 del cual estamos hablando, y dice en el versículo 2, siempre ahí en el capítulo 2, el apóstol Pedro le dice a los hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, verdad? ¿Cómo busca un niño el alimento? Con desesperación. El niño no anda pidiendo permiso. Cuando quiere comer, pide la comida. Pues igual nosotros debemos de desear, así como esos niños recién nacidos en busca de su alimento, así debemos nosotros buscar la leche espiritual no adulterada, ¿se acuerdan, verdad? Que hace ese énfasis ahí el apóstol Pedro, leche espiritual no adulterada, porque hay leche espiritual adulterada. Ven cómo el apóstol ha venido preparando a los hermanos receptores de la carta para llegar a ese momento en donde les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Les dijo primero, desechen toda esa maldad, esos pecados, esas cosas que traen del viejo hombre. Desháganse de eso. Ya no engañen, no se porten mal, no sean hipócritas ni envidiosos, no sean detractores, no anden diciendo cosas de otros que no tienen por qué decirlas. Busquen el alimento espiritual, busquen como un niño recién nacido, con desesperación, con ahínco, busquen esa lechita que los va a nutrir y los va a hacer crecer y los va a hacer mantenerse vitales, con vida. Y sigue diciendo ahora en el versículo 5, siempre en el capítulo 2. Todo esto son recomendaciones
que Él iba dando, preparándonos para llegar a ese momento, ¿verdad? Manteniendo buena nuestra manera de vivir. Bueno, dice en el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto, que hablamos de los cimientos de la iglesia? La piedra angular es el Señor, los apóstoles son los cimientos que nos dejaron el legado de la palabra de Dios, pero todos los que somos parte de la iglesia de Cristo ahora somos las piedras vivas, y esas piedras vivas, dice el apóstol, que sean edificadas como una casa espiritual, dedicadas estas piedras vivas de la iglesia evangélica Comunidad de Gracia, dedicadas al Señor. También en el versículo 7 podemos ver que él dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso. Hermano, no es lo mismo el punto de vista de una persona incrédula respecto al Señor Jesucristo con el punto de vista de un creyente respecto al Señor Jesucristo. Una persona incrédula mira al Señor Jesucristo como un personaje histórico. Otros lo miran como un personaje de fábula, esos que son más escépticos que los primeros. Pero nosotros, ¿cómo vemos al Señor Jesucristo, hermano? Como un ser precioso que vino al mundo, se entregó por nosotros en la cruz, que pagó por lo que nosotros debíamos de pagar. El único ser aprobado por Dios para que pudiera entregarse como el cordero que quita el pecado del mundo. Ese del cual se venía hablando desde la antigüedad, vino al mundo y realizó su obra. Y eso para nosotros debe despertar un sentimiento por el cual nosotros debemos de verlo a Él como el ser más precioso, el ser más digno de adoración y de gloria. Y eso está diciendo el apóstol Pedro acá, preparándonos para ese mensaje del cual estamos hablando hoy, ese versículo 12. Pedro les dice en el versículo 9, sois linaje escogido, recuerden eso, vean su identidad, ¿quiénes son ustedes ahora? ¿Quiénes somos nosotros ahora los que somos creyentes? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Recuerdan cuando hablamos de que ahora nosotros somos del pueblo de Dios? Ustedes ahora son nación santa, les está diciendo el apóstol. Pueblo adquirido por Dios, y ahí reconocemos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Pero no se queda aquí el mensaje, el apóstol sigue diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué implica esto? Que parte del comportamiento de un creyente, que parte del testimonio de un creyente es, además de comportarse correctamente, de dejar los vicios del pasado atrás, de mirar a Jesús como el ser precioso y digno de toda honra, que también al haber recibido esa identidad de que somos pueblo de Dios, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la perdición, de la muerte eterna, hacia la luz eterna. O sea, dentro del comportamiento de un creyente tiene que estar implícito el dar testimonio de Jesús. Usted está dando testimonio de usted mismo cuando da testimonio de Jesús. Usted está diciendo, yo creo en Jesús, soy un creyente, cuando usted está hablándole a otra persona de ese que lo rescató a usted de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable. Ven cómo el apóstol vino preparando todo para que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Dice el versículo 10, ahora sois pueblo de Dios. Tenga conciencia de eso, usted es pueblo de Dios. El versículo 11,
que ya es el previo al que estamos viendo, dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso, verdad? Hermanos, nosotros estamos en este mundo por un periodo de tiempo. Por eso el apóstol se refiere a eso, como extranjeros y peregrinos. Extranjeros, ¿por qué? Porque ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo, porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, se extiende a la eternidad. Este mundo es un mundo finito. Este mundo llegará a su final. El Señor lo va a destruir, pero el Señor va a hacer un nuevo mundo y va a descender la nueva Jerusalén y vamos a habitar ahí por la eternidad. Nosotros somos ya eh, ciudadanos de esa nación eterna. Ya no somos parte de este mundo. A nivel espiritual, obviamente. Estamos viviendo en Honduras y somos hondureños, pero a nivel espiritual, hermanos, somos pueblo de Dios. Somos peregrinos. ¿Por qué? Un día nacimos y un día nos vamos a morir. Esa es la ley de la vida. Pero mientras estemos en este peregrinaje, el apóstol recomienda que nos abstengamos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se acuerdan la relación que hicimos del alma con el corazón, verdad? Y cómo el corazón es la base de las emociones, los sentimientos y las acciones para que nosotros podamos o establecer una verdadera comunión con Dios o alejarnos definitivamente de Dios. El apóstol fue haciendo todo este preámbulo para llegar al punto en donde está recomendando a los creyentes que ellos deben de proyectar no solo a sus familias, no solo a, a su iglesia, sino a los gentiles. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los gentiles, hermanos, bueno, si nosotros vemos en la Biblia a quién se refiere la Biblia como gentiles, es a las personas que no son judíos, ¿verdad? Entonces podemos ver esa clasificación, judíos y gentiles. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, se introduce otro pueblo, que es la iglesia. Entonces, existen en la Biblia los judíos, los gentiles y la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, pero es la iglesia. Es ese pueblo del que el apóstol está hablando en el versículo 10. Ustedes son pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, cuando hablamos acá de gentiles, se entiende entonces que son personas que no son parte ni de la iglesia ni del pueblo judío. Son personas que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, porque no son creyentes y no son parte de la iglesia, no son pueblo de Dios. Entonces, el apóstol dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entendámoslo entonces, entre los incrédulos, entre las personas que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y miren lo que sigue diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿por qué diría esto Pedro? ¿Por qué diría que esa gente que no es creyente iba a murmurar de los que sí son creyentes como que ellos son malhechores? Bueno, es sencillo, hermano. Antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, nosotros éramos gentiles, o sea, éramos incrédulos. Hablemos en ese término. Nos comportábamos como incrédulos, nos comportábamos en base a nuestra propia justicia, nos regíamos en base a nuestra propia piedad y eso los demás lo conocían.
Y en base a eso, a esa vieja manera de vivir que ha quedado grabada en la mente de los que nos conocen, ellos nos juzgan. Por eso nos catalogan como malhechores. Murmuran de nosotros como que somos malhechores, porque tuvimos un pasado. Y ese pasado es el que predomina en la mente de los que nos conocen. ¿Ven cómo es? El Señor lo sabe. Y el Señor nos lo dice por medio de este escrito que el apóstol Pedro le envió a los hermanos en la dispersión. ¿Se acuerdan quiénes recibieron esta carta? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, porque llega ese momento en donde ellos reciben claridad y ellos pueden identificar si realmente nuestro testimonio está hablando de una persona que ha nacido de nuevo o está hablando de la misma persona que ellos han conocido. Y termina aquí, cierra con esto para que podamos entender claramente que de esto es lo que está hablando al considerar vuestras buenas obras, o sea, para que glorifiquen a Dios en el momento de la visitación, el momento donde se aclara la situación, si realmente somos de este lado o de este lado, y ellos van a aclararlo finalmente considerando nuestras buenas obras. Hablemos entonces de ese término de mantener buena nuestra manera de vivir en cuanto a la aplicación que le estamos dando de el correcto testimonio de un creyente. Ahora vamos a hablar del capítulo 1, siempre de este libro de Pedro, de esta epístola que Pedro le mandó a los hermanos de la dispersión. Pedro venía reforzando ese tema, ya lo vimos en el capítulo 2, ahora veamos cómo en el capítulo 1 Pedro también empezó a remachar y remachar ese tema de mostrarnos ante el mundo como hijos de Dios, de comportarnos como hijos de Dios, de comportarnos como nuevas criaturas. El versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Cuando hablamos de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿se acuerdan, verdad? Someter, amarrar bien nuestra mente en base a lo que es necesario para nosotros comprender y es la palabra de Dios. Sed sobrios, no andar en condiciones en donde nuestro cuerpo no está en la misma sintonía de nuestra mente, donde no existe un control a veces de nuestro cuerpo, a veces de nuestra mente, y eso nos traiciona y nos hace cometer errores en nuestra vida diaria y errores con los demás también. Y también dice, esperad. Esa es una de las virtudes que nosotros como creyentes debemos de desarrollar. Recuerdan que es parte del fruto del Espíritu, la paciencia. Sigue diciendo en el versículo 14, en cuanto a esto, en cuanto al correcto testimonio de un creyente, como hijos obedientes, o sea, recomienda que seamos hijos obedientes de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No volvamos a las prácticas del pasado. No vuelvan a las prácticas del pasado. Vayan cambiando su vida, vayan evolucionando, desarrollándose, creciendo en el Señor. Eso está diciéndole el apóstol a los receptores de la carta y nosotros somos receptores de esta carta. En el versículo 15, el apóstol dice, estamos en el capítulo 1 ahora, viendo
rememorando lo del capítulo 1 para ver cómo también desde ahí el apóstol venía remachando y remachando el tema de que ahora tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la Biblia siempre nos insta a vivir en santidad, a imitar al santo por excelencia, que es el Señor. El Señor desea que nosotros procuremos la santidad. ¿Cómo vamos a lograr ir creciendo en ese proceso de santificación? Aferrándonos al Señor, confiando en el Señor, descansando en el Señor, alejando de nuestra mente y de nuestro corazón las cosas pasadas, dejando al viejo hombre atrás, no resucitando los esqueletos para darles vida nuevamente y se empoderen de nuestras vidas. Esos esqueletos de pecado, de maldad, de suciedad, llenos de gusanos que predominaban en su mente y en su corazón, déjelos enterrados y pídale al Señor que le dé fortaleza para que no vuelvan a salir del, de la profundidad de la tierra. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora dice el versículo 17, capítulo 1. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, subrayen esto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ven que tiene relación con lo que leímos anteriormente, ¿verdad? En el versículo 11 del capítulo 2. Somos peregrinos. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, si realmente has invocado a Dios como tu Padre, si realmente sos creyente. Eso es lo que está diciendo. Si usted realmente es creyente, si usted realmente dice haber nacido de nuevo, entonces condúzcase con temor todo el tiempo que le toca vivir en esta tierra. Y no estamos hablando del temor de miedo, ¿verdad? Ese miedo fatal de que tenemos psicosis, que tenemos un gran temor y no hacemos nada porque no queremos ofender a nadie ni a Dios. No, es un temor reverente, hermanos. El Señor es claro en su palabra y Él nos manifiesta qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que no le gusta. Ya vimos, por ejemplo, algunos elementos. Al Señor no le gusta la falsedad, la hipocresía, los malos comportamientos, los malos hábitos, esa malicia. Al Señor no le gusta las detracciones cuando hablamos injustamente de alguien. Al Señor no le gusta eso. Entonces dejemos eso en el pasado. Dice el versículo 18, capítulo 1 siempre. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El apóstol venía preparándonos para llegar a este punto de decirnos, hermanos, viva de manera, viva, compórtese de una manera buena frente a los demás, de un buen testimonio. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera de vivir? ¿Se acuerdan que hablamos de vanidad y hablamos de que la vanidad es algo estéril, que no produce nada en la vida de una persona? De cuando enfocamos nuestra confianza, nuestro amor y nuestro corazón a las cosas materiales finitas y desplazamos al Señor del trono que se merece. Eso está diciendo el apóstol. Y sigue diciendo en el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, por medio de esa sangre que fuimos rescatados. Esa fue, ese fue el costo, el pago, el precio que un día se puso a la disposición de Dios para que usted y yo tuviéramos la posibilidad de encontrar paz,
y libertad, de encontrar reconciliación, de pertenecer ahora al pueblo de Dios, de ser hecho hijo de Dios, de ser perdonado por todos esos pecados que hemos cometido y que seguiremos cometiendo, que vamos a procurar no seguir cometiendo, pero sobre eso el apóstol ha venido hablando desde un inicio. Ven cómo en la Biblia las lecciones van remachándonos y empujándonos para que podamos vernos en un espejo y que podamos decir, cuán cerca estoy de esto o cuán alejado estoy de lo que el Señor pretende conmigo. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ven cómo el apóstol habla acá de la purificación, ¿verdad? Ven cómo existe esa necesidad de que nuestras almas, nuestros corazones, nuestra mente sean purificados. Y él da ahí la receta de cómo se puede purificar mediante el Espíritu, vivificando el Espíritu y muriendo nosotros a nuestra propia carne, esa carne que es la que nos impide avanzar, esa carne que es la que nos lleva nuevamente, así como el perro vuelve a su vómito, volvemos nosotros al vómito del pecado y la suciedad. Pero si se vivifica el Espíritu Santo en nuestra vida y vivifica nuestro espíritu, existe purificación y dejamos atrás esa vana manera de vivir. Y miren qué bonito la relación que hace el apóstol Pedro una vez que menciona que las personas estamos ya purificadas, que hemos cambiado, que hemos nacido de nuevo, que ahora somos hijos de Dios. Y miren para qué lo aplica. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano, ese amor fraternal no fingido tiene que ver tanto con el testimonio que usted está dando en su entorno, en su iglesia, en su casa, en su trabajo, en donde usted se desenvuelve, como también ese testimonio que usted está dando a los gentiles, a esa gente que le ha dado la espalda al Señor y que usted con amor desea que vengan a los pies del Señor, que encuentren redención, que encuentren salvación, porque usted ahora los ama, porque hay amor en su corazón, porque el Señor lo transformó. Él purificó su corazón, le sacó toda esa eh, autocontemplación que existía, esa autojustificación de la que usted padecía, esa falsa identidad que usted tenía. Y ahora el Señor le dice, ahora que ha sido purificado, practica el amor con los demás, pero un amor no fingido. Ama entrañablemente. ¿Saben lo que significa entrañablemente, hermanos? Desde las entrañas, desde adentro, un amor genuino, no un amor con una careta, de corazón puro. Caigamos nuevamente en el tema del correcto testimonio del creyente. Si esas son las premisas para que determinemos frente a un espejo cómo estamos, les hago la pregunta, ¿en qué tienen que mejorar? ¿En qué tengo que mejorar? Porque sin duda tenemos que mejorar en algo. Hay un teólogo y comentarista bíblico del siglo XVII que
Muchos hemos escuchado hablar de él y hemos visto algunos comentarios de él. Se llama Matthew Henry. Él dijo, incluso el mejor de los hombres, el linaje escogido, el pueblo de Dios, debe ser exhortado para evitar los peores pecados. Todos, hermanos, todos estamos en una lucha permanente contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Todos. Ahora la palabra de Dios dice lo siguiente, el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios dice, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ven la advertencia, hermanos. Ven cómo el Señor nos ama tanto que en diferentes fragmentos de su palabra nos dice cómo guiarnos, nos indica qué debemos de hacer, nos orienta, nos empuja, nos trae a la verdad para que seamos conscientes que existe una conciencia en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que nos permite identificar en qué estamos fallando, pero que nos permita también correr al trono de la gracia, pedir perdón. Dice 1 Corintios 10:23, un poquito adelante, y unos 11 versículos más allá de lo que acabamos de leer. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muchas veces, hermanos, nosotros nos deslizamos. ¿Se acuerdan cuando el pastor Custodio habló de ese término de deslizarse? Nos vamos deslizando poco a poco y estamos cayendo en nuestra vana manera de vivir pasada porque creemos que somos lo suficientemente fuertes para desenvolvernos en determinados contextos y que no nos vamos a contaminar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted como creyente, si quiere proyectar realmente que usted es creyente y se siente orgulloso de enarbolar la bandera de cristiano, de hijo de Dios, de que es parte del pueblo escogido de Dios, usted sabe que no todo le conviene, aunque usted no ande haciendo algo malo, pero si usted está dando la impresión de que está haciendo algo malo, mejor no lo haga. Si el que está pecando, el que está haciendo lo malo está al lado mío, yo no voy a estar al lado de alguien que esté haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, corro el riesgo de que me llame la atención lo que él está haciendo y en segundo lugar, estoy dando un mal testimonio. Es difícil. Es difícil porque muchas veces nos tenemos que distanciar hasta de seres cercanos, de seres queridos, para evitar esto. Pero es necesario, hermanos. Es necesario. Y eso va a servir para que esos seres queridos, esas personas de las que nos estamos distanciando, noten un cambio. Porque si lo siguen viendo actuar igual que como actuaba antes, tolerando la maldad y el pecado como antes, ¿cómo va a dar un buen testimonio usted con su buena manera de vivir si no está, ellos no están viendo los frutos, ellos no están viendo frutos en usted? Entonces nunca va a llegar ese momento en donde ellos van a abrir los ojos y van a decir, realmente este antes era una cosa y ahora es otra cosa. Jesús, hermano, nos proporcionó una lista de virtudes que se pueden aplicar a una persona que ha nacido de nuevo y que nos sirven para dar testimonio, un testimonio cristiano genuino ante los incrédulos. Pero a la vez, hermanos, estas virtudes que debemos de
practicar los creyentes, sirven para bendición nuestra. Miren lo que dice, vámonos ahora a Mateo 5. Dice lo siguiente, viendo la multitud subió al monte, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, ¿qué es un pobre de espíritu? Es aquella persona que se dejó de autoexaltar, de autojustificar, de decir por mis propios méritos, por mis obras, por todo lo que yo hago por la humanidad y por la iglesia, que yo soy quien soy. Y se da cuenta que es por el Señor que ha logrado todo lo que tiene y que solo por medio del Señor Jesucristo es que ha podido encontrar reconciliación con Dios. Ese es un pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, dijo el Señor, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Aquellos que reconocen su vana manera de vivir y van a los pies de Cristo diciéndole, Señor, yo entiendo que yo no puedo salvarme por mi propia cuenta. Señor, estoy sufriendo, estoy conmovido, estoy llorando, mi corazón está roto, pero vengo a ti, Señor, para que tú me compongas, porque solo tú me puedes componer. Esos son los que lloran, los que entienden su situación real y se dan cuenta de su necesidad del Señor Jesucristo. Bienaventurados los mansos, dijo el Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, es difícil someternos, ¿verdad? Es difícil bajar la cerviz. ¿Cuál es la cerviz, hermanos? La nuca. Duro de cerviz, esa persona así. Y usted lo mira y nunca le baja la cerviz y lo mira como que él está acá y usted está allá. A veces así, con esa actitud, nos presentamos frente a Dios, duros de cerviz. Bueno, hay mucha gente que dice, Señor, me tienes que contestar porque me tienes que contestar esta oración. Duros de cerviz. Pero si nosotros entendemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, que es Dios, nos recomendó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros aplicamos eso a nuestra vida y entendemos que no depende de nosotros, hermanos, que no nos podemos sentir firmes o fuertes porque en cualquier momento caemos, que tenemos que confiar en el Señor y estar tomados de la mano del Señor para no caer y para actuar siempre conforme a la voluntad de Dios y poder dar un buen testimonio y poder servir a los otros por causa del fruto que ellos van a ver en determinado momento en nosotros. Que ellos, aunque murmuren de quién éramos nosotros antes, cuando nos vuelvan a ver, digan, ¿qué pasó aquí? Este no es mi amigo, este no es mi hermano, este no es mi hijo. ¿Quién es este? Esta es otra persona. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, ¿cuál es la justicia que nosotros debemos anhelar? La justicia perfecta y sagrada de Dios. Hermano, usted sabe que por causa de la justicia de Dios, caminando entre nosotros acá, por medio de su Hijo, es que nosotros somos cubiertos y encontramos ante Dios paz. Y la sentencia nuestra, el juicio que se iba a ejecutar en contra nuestra, ya fue ejecutado en la cruz del Calvario y lo pagó el Señor Jesucristo. Él pagó nuestra condena. Esa es la justicia que debemos de anhelar, de correr a buscar esa justicia, la justicia del Señor Jesucristo aplicada a nuestra vida, no la justicia humana. La justicia humana es imperfecta. Usted ve todos los días casos en los noticieros que usted dice,
Qué barbaridad. Y ese juez no pudo ver las pruebas. ¿Por qué dejó libre a esa persona? Pero la justicia de Dios es diferente, porque la justicia que recibimos del Señor Jesucristo es una justicia imputada. Él nos la puso encima, nos cubrió con esa justicia para que podamos ser libres. Esa justicia debemos anhelar y anhelar esa justicia nos va a permitir dar un buen testimonio a los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, esa virtud de la misericordia debe de ser algo latente en nuestro corazón, algo implícito en nuestras vidas. ¿Cómo va a pasar usted inadvertido el problema del otro? ¿Cómo va a pasar inadvertido los problemas que se puedan dar en en un cuerpo de iglesia local como el nuestro? No se puede. Hermanos, el Señor nos manda a que procuremos el bienestar de los demás también, no solo el nuestro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, ya vimos todo lo que el apóstol nos ha venido remachando, ¿verdad? Al final podemos decir, busquemos la santidad, crezcamos en el proceso de santificación, acerquémonos a Dios, comportémonos de la mejor manera para poder dar un buen testimonio. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dentro de un buen testimonio también está el hecho de que debemos de procurar la paz con todos. Es cierto, muchas veces alguien nos ha causado un daño que nos duele y que nos sigue sangrando y seguimos sufriendo por ese daño. Pero ahí el que está evitando tener paz es usted mismo, porque usted es el que sigue remachando esa herida, sigue tocándola, sigue pasándole ese paño con algún tipo de medicamento que usted cree que le va a cerrar la herida y en vez de cerrársela, se la vuelve a abrir y se la vuelve a abrir. Hay que buscar la paz, hermanos. Y buscar la paz es hacer a un lado todas esas situaciones que nos han afectado, ya sea de índole personal como también en nuestras relaciones. Y sigamos adelante, procurando dar ese buen testimonio que un día va a servir para que cuando llegue el momento de la visitación, los incrédulos vean nuestra realidad y evalúen nuestros frutos y digan, este realmente sufrió un cambio radical por causa de Cristo y yo quiero también que el Señor me cambie. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ¿quiere saber si realmente usted es creyente? Analice los problemas que usted tiene en su entorno y vea si el hecho de ser creyente le está produciendo problemas. Y si eso sucede, hermano, siéntase bienaventurado, porque va a recibir el reino de los cielos. Todas las iglesias, hermanos, que están bien orientadas, las iglesias bíblicas, iglesias que están procurando glorificar el nombre de Dios, la edificación de los creyentes y dar testimonio del Señor Jesucristo, todas sufren persecución de una u otra manera. Siempre hay detractores, siempre hay persecución. Sintámonos gozosos, hermanos, porque en medio de esa tempestad hay una bendición prometida para nosotros. Hermanos, nos vamos a quedar acá. En conclusión, vaya a su casa, haga un autoanálisis, apártese en un lugar
Haga un autoanálisis y diga, Señor, ¿realmente estoy actuando como tú quieres que actúe? ¿Estoy manteniendo buena mi manera de vivir? Y si no es así, hermano, pídale al Señor que le dé fortaleza y que le ayude a que desde hoy en adelante usted pueda proyectar un cambio en su vida ante los demás. Vamos a orar, hermanos, pongámonos en pie. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos fuerza. Señor, tú conoces nuestras debilidades y nuestras luchas, pero Señor, sabemos que podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, ayúdanos a dejar atrás todo lo que tengamos que dejar atrás y a seguir adelante proyectando una buena manera de vivir para que otros puedan ver un testimonio que les llame la atención para que ellos reconozcan que tú transformas vidas, que tú transformas corazones y que tú, Señor, eres el dador de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, la bondad, la templanza. Venimos a ti, Señor, apelando por tu auxilio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.